Por eso vamos a dar la bienvenida también a esta hora a Gabriel Merino, es analista de política internacional. Bienvenido a la tarde de NTN 24, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. No, Daniel, el gusto es de nosotros. Gracias por acompañarnos y por hacer parte de este momento, de esta jornada en la que vamos a analizar lo que está pasando. Daniel, quiero arrancar con esto. Trump se la juega totalmente al no hablar de cese el fuego, sino la terminación de la guerra. Incluso dijo en medio de la conferencia que él ha acabado con 6 confrontaciones antes y pensó que esta sería más fácil y que no lo fue. ¿Por qué esta determinación de Trump? Bueno, creo que esa es una concesión a Rusia y guarda estrecha relación con la situación en el frente de Ucrania y también con la situación política y geopolítica internacional. Y Trump de alguna manera tiene que negociar y terminar con el conflicto o salirse del conflicto. Yo creo que había una discusión, una tensión muy fuerte desde que asumió Trump entre alto el fuego, que era lo que quería imponer Trump y Occidente, o Rusia que decía vamos a un acuerdo de paz integral que de alguna manera contemple y trabaje sobre las causas estructurales del conflicto. Eso Trump intentó presionar en ese sentido con varias cuestiones, sanciones secundarias, pero no lo logró. Entonces acepta esa condición y creo que acepta otras 2 condiciones fundamentales que ya las pone como cuestiones previas a la reunión con Zelensky y los líderes europeos, que es no se discute Crimea, o sea, Crimea es de Rusia, y tampoco se discute el ingreso de Ucrania a la OTAN. Ahí hay una diferencia con Merz, que el canciller alemán, que sigue insistiendo con lo del alto el fuego. Creo que eso Trump lo va a correr de lado y creo que va a seguir por esta vía de negociaciones. Tenemos que tener en cuenta eso, que me parece clave. Hoy por hoy, la guerra de desgaste a la que está sometida Ucrania, pero también la OTAN, en esa guerra viene ganando Rusia, tiene la iniciativa estratégica y a medida que pasa el tiempo, la posición negociadora de Ucrania y de Occidente es cada vez más débil. Creo que también eso lo tiene en cuenta Trump para impulsar y acelerar estas negociaciones. Sí, o sea que de todas formas aquí el gran perdedor va a ser Ucrania, porque va a tener que ceder los terrenos, seguir teniendo más territorio, finalmente no pertenecer a la OTAN. Aquí el gran perdedor o gran derrotado sería Ucrania, además por el alto costo de muertes de militares y civiles. Bueno, también en Rusia es inmenso. ¿Cómo lo ve usted, Daniel? Sí, evidentemente Ucrania es un gran perdedor. Creo que primero, obviamente, esa apuesta de Occidente geopolítico que se inicia en 2014 y que ya advertía Henry Kissinger que iba a terminar mal, terminó mal, digamos, hubo un problema de diagnóstico y de diseño geoestratégico. En segundo lugar, Ucrania quedó, digamos, sí, muy debilitada y además, pensemos lo siguiente, Ucrania había acordado con Rusia en abril del 2022 un conjunto de puntos que implicaban mucho menos pérdidas territoriales que las actuales, eh, obviamente sin esta guerra de 3 años, menos costos en vidas humanas, sin la destrucción de su infraestructura eléctrica, de transporte, etc. Pero fue Boris Johnson en persona que viajó a Kiev después de que se hubiese firmado ese acuerdo en Estambul, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. Fue Boris Johnson, el primer ministro británico, que viajó a Kiev y bajo la presión de Londres, pero también de Estados Unidos, le prometieron a Kiev, a Ucrania, a Zelensky, que podía ganar la guerra, que podía avanzar. Lo cierto es que esa apuesta salió muy mal. Hoy, como tú dices, Hugo, Ucrania está teniendo que ceder más territorios, no solo Crimea, estamos hablando de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Estamos viendo encima que estos días se está acelerando las conquistas territoriales de Rusia. Tiene un problema clave de disminución brutal de su población, no solo por esos territorios que perdió, sino por lo que perdió en el frente, por gente que se fue por la guerra, bueno, una disminución brutal de su población. De hecho, es cada vez más difícil, y ese es un punto central, reponer tropas, y ya la movilización forzosa no le está dando resultados. Tenemos una situación crítica en términos de infraestructura eléctrica y de transporte en Ucrania, realmente crítica,
Incluso la OTAN está con complicaciones hasta para reponer armamento básico, ¿no? Eso que se está viendo en el frente. Así que claramente el desgaste para Ucrania fue total. Para Rusia también, pero Claro. Rusia creo que a pesar de sus pérdidas nunca tuvo que llamar a una movilización masiva. Rusia, eso es un indicador importante, porque era un tema sensible para Rusia, porque si tenía que llamar a una movilización masiva podía llegar a tener problemas en Moscú, en San Petersburgo, o malestar, Sí. eso siempre lo evitó. Y creo que los acuerdos con India, con China, con Irán, esas asociaciones estratégicas en Eurasia, le dieron un colchón importante, un colchón estratégico para sostenerse en el frente y pudo mantener también su economía funcionando e incluso con crecimiento. Creo Sí. que otro... Sí, Daniel, Sí. quería preguntarte una cosa, porque este proceso viene muy acelerado. El viernes pasado la reunión en Alaska con el presidente Putin, hoy la reunión con Zelensky y los líderes europeos. Y sería muy factible, o qué tan factible sería una cumbre trilateral, teniendo en cuenta que Putin no ve a Zelensky como su par. Bueno, a ver, si Putin consigue gran parte de los objetivos políticos que tenía en el conflicto, creo que podría ceder tranquilamente a una reunión trilateral con Zelensky en Moscú, ¿no? Creo que eso también fue lo que se dijo en Alaska, ¿no? Una posible reunión, una próxima reunión con Trump en Moscú, e inclusive si Zelensky está dispuesto a firmar un acuerdo de paz integral, ¿no? Y afirmar este conjunto de objetivos que Rusia se había trazado, creo que en ese caso podría llegar a ceder, ¿no? En ese punto y hacer la reunión efectivamente. Sí, Daniel, ¿qué significa también hoy la presencia de esos líderes europeos que han estado participando de este encuentro, ¿no? Además, teniendo en cuenta que Europa está financiando la compra del sistema de misiles Patriot para la defensa aérea ucraniana. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza esa presencia hoy, esa participación y ese compromiso que tienen los líderes europeos también con este tema? Europa está en una posición incómoda, creo yo, porque además un conjunto de elementos que venía sosteniendo, como el tema de presionar sí o sí por el alto el fuego, bueno, eso fue rechazado hasta por el propio Estados Unidos. Además, está en una situación incómoda porque rompió su ecuación energética con Rusia y tiene que pagar mucho más los costos de la energía y está en una situación incómoda por lo que puede implicar para el sistema de seguridad europeo esta situación de complicación o de derrota en Ucrania. Creo que Europa intenta, viajando a Washington, mantenerse como actor, que Trump lo tenga en cuenta en el diálogo porque ha quedado muy desdibujada en las negociaciones, quedan como los dos actores principales, Trump y Putin, y Europa queda en una posición desdibujada, y encima, como dices tú, hay un elemento central. Trump se está desentendiendo de la guerra y pasando el coste de la guerra a Europa. Entonces, Europa, que en su principio incluso quedó atrapada en esta guerra, más por presiones de Estados Unidos y del otro lado por objetivos críticos y vitales trazados por Rusia, o cuestiones de seguridad trazadas por Rusia. Es decir, ahora termina Europa quedando atrapada en ese conflicto y teniendo que costear ese conflicto. Por eso incluso lo vemos cediendo. Gran parte de los principios y cuestiones que Europa intentó trazar ante la reunión entre Putin y Trump, hoy por hoy los tuvo que prácticamente deshacer. O sea, Europa había dicho, bueno, no a concesiones territoriales y ahora está dispuesto a hacer concesiones territoriales o tiene que estar dispuesto a hacer concesiones territoriales. Y así con un conjunto de puntos. Quedó, creo, una posición muy incómoda Europa. Muy incómodo. Daniel, rápidamente también, hubo una carta por allí, la carta de Melania Trump, ¿no? La primera dama, que le envía a Putin donde le dice que el mandatario ruso puede devolverle la sonrisa a los niños del mundo, aunque en ningún momento menciona a los niños de Ucrania o a los niños de Rusia. No habíamos visto antes que la primera dama hiciera una petición como esta, y mucho menos en un conflicto con un alto líder del mundo. Además, recordemos que por esa situación, la de los niños desplazados de Ucrania hacia Rusia, fue que la CPI le impuso a Vladimir Putin esa orden de arresto internacional. ¿Qué significa esa carta de Melania que todavía no alcanzamos a descifrar bien?
A ver, puede tener muchos significados. Uno, obviamente, referirse a esa situación que tú marcabas, Hugo, con el tema de los niños y la causa, ¿no? Contra Putin y contra Rusia, la Corte Penal Internacional. Que igual esa causa, o por lo menos ese problema en los últimos tiempos, ha habido negociaciones por debajo para resolverlo. También creo que hay otra cosa clave, y creo que Melania con esto refuerza, que es el tema de, o una idea de Trump, Premio Nobel de la Paz, ¿no? Creo que hay una imagen, ¿no?, de reforzar esa cuestión, ¿no? Del trabajo de Trump por la paz. E incluso Trump actúa, ¿no?, ahora como si fuera un árbitro cuando Estados Unidos es actor central en este conflicto, porque es un conflicto OTAN-Rusia y Estados Unidos es quien tiene el liderazgo en la OTAN. Entonces me parece que también hay ahí una apuesta muy fuerte por parte de Trump, por parte de Melania, reforzar el tema de un Trump que defiende, ¿no?, la paz, que defiende la niñez, que defiende, que es un gran mediador, ¿no?, en situaciones de guerra, y que tiene que ser nominado y premiado con el Premio Nobel de la Paz. Me parece que también, o sea, tiene como dos mensajes. Uno tiene que ver con el problema que tú mencionabas al principio, Sí. y creo que también está esta otra dimensión que es importante. El tiempo lo dirá, Gabriel. Ahí sabremos qué es lo que está pasando con esa situación. Quiero agradecerle por su tiempo, su testimonio y su punto de vista hoy en la tarde de NTN 24. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Un abrazo fuerte. Gracias a él en Argentina.